Mira el fondo del plato. Eso ya no es salsa, es lo que queda cuando la salsa se rinde. Y casi todo el mundo cree que pasó por lo mismo, por el limón. No fue el limón, fue antes. Y cuando veas dónde, no vas a volver a echarle la culpa al limón. La pasta al limón parece la más fácil. 4 cosas: pasta, limón, mantequilla, queso. Por eso es de las que más se rompen. Cuando no liga, el reflejo es siempre el mismo: añadir más queso para que cuaje, más mantequilla para que cremee, más limón, porque es pasta al limón. Y cada cosa que añades la rompe un poco más. Porque el problema no está en lo que falta, está en algo que pasó antes de echar nada. Empecemos por el queso. El parmesano y el pecorino no se funden como un cheddar. Son quesos muy curados, secos, con mucha proteína y poca humedad. Y esa proteína, con calor fuerte, hace una sola cosa: se cierra, se agarrota. Por eso, sobre una sartén ardiendo, el queso no se integra, se agrupa. Esos son los grumos. No es que rayaras mal, es que la sartén estaba demasiado caliente. Pero el queso es solo la mitad del problema. La otra mitad ni siquiera la ves venir. La otra mitad es la grasa. Una salsa al limón es una emulsión: grasa y agua agarradas, repartidas en gotas diminutas. Mientras se sostienen, la salsa brilla y envuelve la pasta. Cuando el calor sube demasiado, esas gotas se sueltan. La grasa se va por un lado, el agua por otro. La grasa flota, el agua cae al fondo. Ese es el charco. No te faltó mantequilla, se te separó la que ya tenías. Y ahora el limón. Aquí viene lo que nadie te cuenta. El limón no es el que rompe la salsa. Tanto es así que en una salsa de queso sin limón, unas gotas de ácido ayudan a soltar los grumos. El ácido, bien medido, liga. El problema no es el limón a destiempo y demás. Un chorro de zumo frío, de golpe, sobre una sartén ardiendo, ahí remata lo que ya estaba al límite. El ingrediente que da nombre al plato es el que peor entendemos. Mira las dos formas de romperla, una al lado de la otra. A un lado, queso sobre sartén ardiendo, granos blancos, salsa arenosa, proteína cuajada. Al otro, fuego fuerte hasta el final, grasa arriba, agua turbia abajo, emulsión rota. Dos fallos distintos, una sola causa de fondo: calor que no controlaste. ¿Y qué sostiene la emulsión para que no llegue a eso? El almidón. El agua de cocción turbia no es agua sucia, es agua con almidón disuelto. Y el almidón es lo que mantiene las gotas de grasa repartidas, sin soltarse. Sin ese cuerpo, la salsa al limón no tiene de dónde agarrarse. Por eso una salsa con agua del grifo se separa antes que una con agua de cocción. Aquí pasa lo mismo que en cualquier pasta que liga. El agua de cocción no es agua. Entonces, ¿cómo se hace sin que se rompa? No es una receta, es un orden. Funde la mantequilla con un poco de aceite a fuego suave, suave. Añade la ralladura ahí, que suelte aroma. Baja el fuego al mínimo, echa un poco de agua de cocción y mueve hasta que cremee. Y solo entonces, fuera del fuego, el queso poco a poco. El zumo al final. La regla es una: el calor funde la grasa, pero pasado cierto punto deja de ayudar y empieza a romper. Tu trabajo es bajarlo antes de ese punto, no después. Y una cosa más, porque no todo el limón hace lo mismo. La ralladura es aroma, aceite de la piel, casi no lleva agua ni ácido, puedes echarla pronto. El zumo es ácido y es agua, las dos cosas que tensan la emulsión. Por eso el zumo va al final, poco, y fuera del fuego. Si tu salsa sabe a limón, pero se corta, estás usando el zumo donde deberías usar la ralladura. Porque el limón no rompe la salsa, solo llega tarde a una que ya se estaba rompiendo. Y si ya se te ha roto, no la tires, sácala del fuego, deja que temple un momento. Una cucharada de agua de cocción, almidón otra vez y un poco de mantequilla fría. Y bate, sin prisa. Mira cómo vuelve. La grasa se reparte, el grano se afloja, el brillo regresa. Lo que la salva no es más limón, es bajar el calor y devolverle cuerpo. Y este es el plato que buscabas desde el principio: pálido.
dorado por la mantequilla, no por otra cosa. La salsa agarrada a cada hilo. Levanta el tenedor, la pasta sale vestida, no escurriendo, y el fondo del plato seco. Ahí no hay charco, porque la salsa no está debajo de la pasta, está sobre ella. La próxima vez no mires el limón, mira el fuego. Ahora ya sabes qué mirar.